Bien, en esta oportunidad entonces damos inicio al módulo número 3 de la actualización académica que han venido cursando y en esta oportunidad contamos con la grata participación de la profesora Graciela Báez. Ella es profesora en biología y licenciada en educación y además es una amiga intachable con la cual he trabajado en diferentes proyectos. Ella también, al igual que yo, ha dictado los ateneos didácticos del programa de formación situada, o sea que tenemos esta experiencia de intercambio, de trabajar con el colega, de escuchar las realidades con las que deben lidiar cotidianamente en las escuelas, y eso es muy importante porque te sirve para situar justamente toda la teoría, toda la investigación que uno pueda hacer en su trayectoria. Ves cómo se refleja eso en realidades totalmente diferentes, tanto en ámbitos rurales como urbanos. Y en esta oportunidad entonces estaremos abordando la evaluación formativa y como siempre les digo cuando comienza cualquiera de estos encuentros sincrónicos, que la idea no es generar una disertación magistral, sino dialogar con ustedes, escuchar las inquietudes y antes de que se me olvide también, me gustaría que en este momentito que tenemos para encontrarnos y dialogar, puedan formular esas inquietudes que por ahí están teniendo ya en el momento, entonces las aclaramos. Sobre todo porque obviamente hay una actividad obligatoria, al igual que en los módulos anteriores, y sería bueno que evacuemos cualquier duda, por más que ustedes digan, no, me parece que es insignificante la pregunta, no importa. La idea es compartir y que podamos entre todos llegar a aclarar esa cuestión. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a empezar con la profe Graciela. Se quiere presentar ella también y comentar algo más para que la conozcan. Muy buenos días, gracias por darme el puntapié y por invitarme, profe Espínola, amigo y profesor, colega a la vez. Muy bienvenidos a todos los cursantes en esta mañana. Espero que sea un espacio de reflexión y de mejora de nuestras prácticas esta mañana de intercambio, como bien dijo Emanuel. Que el propósito, el objetivo principal de este encuentro es el intercambio entre pares, entre nosotros, entre ustedes, viendo las distintas realidades en pos siempre de mejorar las prácticas docentes y desde mi humilde lugar poder otorgarles algunas estrategias, algunos recursos, ¿sí? Que sirva como puente para ese cambio que estamos queriendo lograr en nuestras prácticas docentes en materia de evaluación. Así que empezamos, Gastón, por favor, con la primera diapositiva, en donde vamos a exponer los objetivos concretos que tenemos con el profesor Emanuel en este módulo, en este tercer módulo de esta diplomatura. Los objetivos son, en principio, reflexionar sobre la evaluación y su rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, el eje central va a ser la evaluación y la reflexión en cuanto a este tema central en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Como segundo objetivo, planteamos fortalecer una mirada crítica, curiosa y reflexiva sobre la enseñanza, que tome en cuenta las evidencias de los aprendizajes de los alumnos en pos de revisar y enriquecer las propias prácticas. O sea, rever un poco hacia el interior de cada uno de nosotros en cómo manifestamos la evaluación y en cómo pensamos a la evaluación y que nos sirva como aprendizaje en nuestras prácticas docentes y obviamente hacia el cambio, a mejorarla. Y por tercer objetivo planteamos el desarrollar vínculos profesionales entre colegas, entre ustedes, entre nosotros, para enriquecer nuestros propios trayectos como docentes. Esta es la principal competencia que se desarrolla en estos encuentros presenciales o virtuales, el intercambiar las experiencias para escuchar a ver si al otro le está pasando lo mismo que a mí o si el otro está haciendo un trabajo sobre el mismo tema y ver desde qué perspectiva lo toma o con qué recursos aborda esa temática. Entonces, tomar esas herramientas, esos artilugios del otro en pos de mejorar, obviamente, nuestras prácticas docentes. Esa es la principal competencia, la interpersonal. Y también el otro objetivo es diseñar rúbricas de evaluación que promuevan el aprendizaje de los estudiantes de manera interdisciplinaria. Tal vez
todos ya hemos elaborado o hemos asistido a cursos que explicaban cómo elaborar una rúbrica, explicaban los objetivos de las rúbricas, las ventajas de aplicar una rúbrica de evaluación a la hora de evaluar en proceso y formativamente a nuestros alumnos. Entonces, ahora lo que vamos a proponer con el profe Emanuel es que luego de este encuentro, de este dictado, este curso virtual, ustedes puedan realizar una rúbrica con otra mirada de la evaluación formativa y en proceso. Y, por supuesto, por último, seguir avanzando en la elaboración del trabajo final de manera interdisciplinaria. Pensar al trabajo que vienen haciendo con el profesor Emanuel desde el módulo 1 de manera interdisciplinaria, ¿sí? Ahora vamos a ver y vamos a meternos un poquito en el tema del proceso de la actividad que tienen que ir haciendo para el trabajo final. Ahí El agrego algo, siguiente, Gastón, profe. por favor. Sí, sí, sí. Respecto al anteúltimo objetivo, no se preocupen porque de igual manera, más Ujú, allá de que no lo abordemos en esta charla, en la plataforma, digamos, cuando se habilita ahora la clase, está cargado automáticamente para que se active a las 10:30. Ahí tienen una explicación otra vez, digamos, hay una de las clases donde se explica ujú. en qué consiste la rúbrica y tienen un formato, digamos, una especie de modelo. Acuérdense que no existe un modelo cerrado de rúbrica. No es que, bueno, esta es la Ajá, receta, pero sí les da pequeños tips como para elaborar, crear una rúbrica, qué hay que tener en cuenta, y un ejemplito tienen ahí. O sea que no se preocupen por eso, porque en la plataforma van a tener información acerca de la rúbrica. Lo que hacemos es no abordarlo hoy en el encuentro sincrónico porque ya hubo cursos referidos a rúbricas, ¿sí? De igual manera, perfecto. como dije al principio, tienen la mensajería interna, cualquier cosa que no se entienda, podemos organizar otro encuentro y trabajamos la rúbrica, pero está lo suficientemente claro en la plataforma. Así que ahora sí continuamos gastando. Gracias, profe. Bueno, vamos a recorrer un poco, o vamos a hacer un repaso, más que nada, del recorrido que tuvieron hasta aquí, desde el módulo 1 hasta el módulo 3, que es este. ¿Podés pasar, Gastón, los 3 ítems que vienen? Bueno, gracias. El primer recorrido que hicieron, el primer camino fue plantear en materias de actividades, ¿verdad? Que plantearon un problema de lectura y escritura. ¿Sí? Este problema es transversal, por eso es que se puede llegar a trabajar como muchas otras temáticas de manera interdisciplinaria. El segundo encuentro, ¿sí? Siguió atendiendo a esa problemática de lectura y escritura, pero ya planteando una actividad que atienda a esa problemática de manera interdisciplinaria, ¿sí? Y hoy, como tercer módulo, la tercera propuesta sigue en la misma línea de la problemática, sigue sobre el mismo eje vertebrador, pero ahora vamos a diseñar cómo vamos a evaluar esa actividad interdisciplinaria para atender la problemática inicial, que era de la de lectura y escritura. Por Ahí, eso, Gastón, ¿le puedes dar un clic más? Por eso yo les selecciono nuevamente y en rojo les redondeo a lectura y escritura, porque no debemos perder el eje de esta especialización, que es atender a esta problemática transversal de manera interdisciplinaria, que es la lectura y escritura en nuestros alumnos en el nivel secundario. ¿Algo que agregar, profe sí, sí, Emanuel? ahí agrego. Sí, Es más que nada sobre la actividad obligatoria de este ajá, tercer módulo. Justamente la presentación del archivo que van a hacer ahora, vieron que venían presentando de forma independiente en el módulo 1 solo el problema. Algunos de igual manera en el módulo 2 me presentaron el problema y la propuesta de enseñanza para atender. En este ajá, tercer encuentro, justamente la actividad obligatoria solicita que en el mismo archivo esté al inicio el problema que plantearon en el módulo 1, después la propuesta de enseñanza que elaboraron en el módulo 2, y debajo de eso van a agregar lo que se les solicita en este tercer módulo, ¿sí? Como para que vaya quedando ya un proyecto en proceso.
y a ese archivo, en el módulo 4, le agregaremos únicamente lo que le falta como elementos constitutivos de un proyecto. O sea que ustedes ya, como les decía desde el primer módulo, ya vienen armando su trabajo final. No es que llega el cuarto módulo y van a tener que empezar de cero un trabajo súper extenso de investigación. O sea, no. Ustedes ya vienen escribiendo su trabajo final con el que van a acreditar. Eso está aclarado igual en la actividad obligatoria, que tienen que presentar todo integrado en este último archivo como para que podamos ver, digamos, porque obviamente se nos va mezclando el problema, la propuesta que eligió cada equipo, y entonces a la hora de mirar los instrumentos de evaluación que van a pensar, es importante tener presente lo anterior, porque si no se nos puede perder la hoja de ruta que han venido elaborando y va a ser difícil retroalimentar eso que ustedes van a armar ahora. Pero solamente por eso nada más, ¿sí? Eso nomás. Muy bien, siguiente, Gastón, entonces. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces iniciamos con nuestra temática. Bien, en la clase anterior, en el módulo anterior, ustedes abordaron las consignas y las diferentes consignas que pueden llegar a proponer a sus alumnos. Entonces, la idea es que en este tercer encuentro anclemos a esa temática consignas con la evaluación, porque van de la mano y de una manera crucial en este caso por cómo lo vamos a plantear con el profesor Emanuel. Eh, para, para elaborar una o para empezar la temática y ver qué opiniones y qué reflexiones tienen ustedes, les voy a hacer una pequeña lectura de dos narrativas, desde dos miradas diferentes en cuanto a las consignas y a la evaluación. Una es desde los docentes y otra desde los estudiantes. Son dos actores, digamos, áulicos o institucionales bien diferentes, pero hay un denominador común entre ambas narrativas que plantea Pedro Ravela en este caso. Fíjense lo que dice, les leo detenidamente porque después vamos a hacer un pequeño intercambio. Los docentes señalan que, a pesar de tanta reflexión pedagógica y normatividad vigente, no se han cambiado los paradigmas. A los maestros nos falta formación sobre evaluación. Un buen porcentaje de maestros no ha logrado desligarse de la evaluación sumativa, haciendo en la práctica equivalencias entre las evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Igual a los padres, lo que les importa es si pasó o no el estudiante y qué puesto ocupó dentro del grupo. Eso es una narrativa de docentes. El siguiente es de los estudiantes, que dice que los estudiantes indica que predomina la memorización de los temas, que las metodologías y formas de evaluación son anticuadas y que en la evaluación se pone de manifiesto la preferencia de los profesores hacia algunos estudiantes. Los padres de familia, por su parte, expresan que no atendemos los informes que nos entregan en los colegios, no entendemos que ellos no entienden los informes que entregan en los colegios de sus tutelados, por eso al final uno se limita a preguntar si pasó o no pasó. Bueno, y aquí, por favor, Gastón, el siguiente, y aquí abrimos un pequeño debate de inicio a partir de esta lectura, ¿qué problemáticas detectan en torno a estas dos narrativas? ¿Sí? Y si se les hace familiar el otro, Gastón, ¿y qué objetivo estamos persiguiendo con estas prácticas evaluativas que yo creo que no es el 100% que está reproduciendo este tipo de prácticas, pero de que las hay en un gran porcentaje todavía este modelo, digamos. Así que abrimos el debate con el profesor Emanuel en cuanto a estas narrativas, esta realidad, en cuanto a la evaluación y a la propuesta de evaluación, y reflexionemos en cuanto a esta temática. Pueden oprimir A la ver, opción de levantar la sí, mano o, ajá, en primer lugar, si coinciden, por ejemplo, con la perspectiva exacto. que tiene el docente, coinciden plenamente, parcialmente, en qué sentido sienten que por ahí existe esa cuestión sobre la evaluación o no. Y después también, porque obviamente, así como somos docentes, tenemos familiares que están en el rol de estudiante y por ahí vemos lo que traen de la escuela o cómo se preocupan o cómo enfrentan diariamente eso. Vuelvo atrás con las narrativas para que vean a ver si la... Sí, sí.
Sí, sí, por favor. No se asusten, colegas, si venían participando. ¿Están por ahí? Lorena Acá, Quintana, Quintana, levante la mano. Ahí está. tu micrófono está apagado, Lorena. Ahí está. Ah, pero no te escuchamos. A ver. ¿Estás hablando? Tu Sí. micrófono, Lorena. Sí, creo que es el micrófono entonces. A Sí, ver. está no nos escucha. ¿No? ¿Crees que...? Ahora sí creo. Ahora sí, a ver. Hola. Uno. Habla, Hola, Lorena. sí, Ahí sí, Lorena. Perfecto. ¿me escuchan? Ahí abrí el Ah, micrófono. ahora sí. Ahora sí. Ah, bien. Contaba, yo soy profesora en matemáticas, ejerzo en el nivel secundario y en el nivel terciario. En- Justamente hace poco estábamos hablando de la evaluación por rúbrica en práctica docente. Yo doy práctica docente 2 y 3 en el profesorado en matemáticas. Y le presentaba a los alumnos una planilla de rúbrica para que le den al profesor conformador para que los evalúe, porque generalmente se le da una planilla y el profesor conformador solamente le dice si estuvo bien o mal la clase. Y le digo yo, ¿cómo voy a saber qué evaluó el profesor? A ver si tengo a mano una. Es una rúbrica un poquito larga por ahí. ¿Sí? Pero todo esto es lo que yo tengo en cuenta ya en las prácticas 3. Exacto. Para evaluar el desempeño de los practicantes en el aula. Y le digo, todas estas cuestiones ustedes van a tener que aprender a manejar, la postura en el aula, la terminología que usan. Entonces ustedes van a saber de antemano qué se le evalúa, por ejemplo. En cambio, en el nivel secundario no empleo rúbricas. ¿Sí? Por el momento sigo con una evaluación más tradicional. Y los tutores sí preguntan acerca de la calificación nada más. ¿Sí? Igual que los chicos, aprobé, no aprobé, y ahí quedan. Exacto. ¿Sí? Y la evolución que hacemos desde nuestro lugar como docente también es aprobaste, no aprobaste. Y muchas veces no profundizamos cuál fue la falla o cuál fue lo bueno que hubo en ese examen. ¿Sí? Porque Exactamente. muchas veces se señala solamente el error y no se señala todo el proceso que hizo bien. Y muchas veces también Exactamente. solamente en el examen, en el día del examen, no durante todo el desempeño del cuatrimestre. ¿Sí? Esa es una de las observaciones que puedo llegar a realizar. Eso es Bien. justamente, ¿viste la diferencia, justo ahí, Graciela, entre Ajá. la grilla de observación que se usa para los residentes, donde no solamente está, yo creo que así debe tener Lorena, no solamente hay un ítem que dice dominio del contenido, dominio de estrategia, sino se muestra tranquilo, muestra una actitud Exacto. positiva, optimista, o sea, se valoran procedimentales, actitudinales, para ir, digamos, a la clasificación Exactamente. tradicional. Conceptuales. Ujú. Exacto, y después con el nivel medio, pero yo creo que también eso lo hablábamos en los encuentros anteriores. Muchas veces nos sentimos demasiado abrumados por la cantidad de circulares que envían, de ahora hacemos así, ahora queremos así, ahora es cuatrimestral, ahora es trimestral. Hay tanta exigencia, o sea, sin llegar al ámbito de la crítica, digamos, pero hay tanta gente entrometida en la tarea diaria que Ujú. no solamente pasa por una decisión del docente y sumado a eso, digamos, está la necesidad de trabajar institucionalmente. Pero sabemos que en la realidad, digamos, yo puedo incluir ahora la evaluación formativa, pero mi colega sigue de otra forma, mi otro colega cambió según lo que él hizo, por ejemplo, un curso o no sé dónde, le gustó la actividad y la incluye, digamos, hay tanta individualidad y al mismo tiempo tanta exigencia de afuera que cuesta mucho lograr entender entonces cuál es el camino que tenemos que seguir todos. Y volvemos a lo mismo otra vez, hay una cuestión ahí también jurisdiccional e institucional que resolver más allá del objetivo que podamos tener nosotros o la intención de cambiar. Muchas veces hemos cambiado para bien tratando de incluir este proceso y la evaluación formativa y nos han hecho regresar hacia atrás, porque al fin de cuentas
como decía la cita también, hay mucho de pasó o no pasó nada más. Bien. Muy bien, gracias, profe, y gracias, Lorena. ¿Alguien más que quiera aportar algo con respecto a esta primera actividad y la actividad de inicio? Alguien que Aparte de pueda agregar, Lorena. exacto, sobre la cuestión del estudiante, esto que dicen que muchas veces observan como la simple memorización o que están exigiendo esa cuestión justamente. Ahí hay alguien María que Belén, está participando. María Belén dice que considera que en las narrativas el problema radica en que los actores institucionales, docentes y alumnos, tutores, conciben la evaluación como aprobación o desaprobación de un ciclo y no el aprendizaje que obtuvo de cierto tema. Gracias, Gastón, y gracias, María Belén. Bien, ¿alguien más? Entonces hacemos un cierre. Carla Esther, ¿sí? Ahí. Está silenciada, Carla. Ahí casi. Ahí está. Casi. Una más. Ahí. No, Ahí. ahí está. Casi no. Una más. Uno más. Ahí. No. Bueno. A ver si. Carla, una sola vez el clic para desactivar el y ahí vuelve el silencio. ¿Vos no le podés activar, Gastón, No, por yo ahí? solamente los puedo silenciar, pero no los puedo Ah, activar. A ver. Casi, casi. A ver, apago el mío. O si se complica, Carla, puedes escribirlo. bueno, mientras trata ahí, Carla, hago una devolución de la intervención de Belén. Sí, en realidad, con respecto a lo que dice Belén, pasa algo que también sería bueno discutirlo y tratar de ir modificando lentamente o paulatinamente, que es la cuestión de, existe un tiempo para la evaluación. También lo decía Lorena, digamos, bueno, sí, yo los preparo o llega el momento del examen. O sea, hay un momento para la enseñanza, un momento en el que yo le dejo al alumno aprender y después viene el momento de la evaluación, o sea, tomo el examen, el día del examen. Y esto es algo que tenemos que ir modificando lentamente en nuestras prácticas, de que no haya un momento o una fecha para la evaluación, que la evaluación no sea una instancia de calificación únicamente, sino que forme parte, por ejemplo, eh, si queremos incluir la rúbrica en el nivel secundario, podría ser tomada como un contenido de la enseñanza, trabajar con ellos en el armado o en la construcción o la definición de los criterios, por ejemplo, con los que van a ser evaluados o con los que desean ser evaluados en una primera instancia, en una segunda instancia, y que no sea, digamos, el momento final, una vez que termino de desarrollar un tema, viene la evaluación, porque eso es justamente lo que tenemos que modificar para entrar en la práctica de la evaluación formativa. Como es formativa, tiene que formar parte del proceso de aprendizaje y del proceso de enseñanza. Cada vez que yo enseño, por ejemplo, le tengo que enseñar también cómo se aprende ese determinado contenido o ese tema o ese eje de mi planificación. Y a su vez tengo que ir definiendo con ellos qué es lo importante, qué es lo urgente, qué es lo práctico, lo inmediato, etcétera, para que la evaluación se vaya dando desde el punto cero en el que yo empiezo a desarrollar un tema y que no sea únicamente al final, digamos. Eso no significa que saquemos la calificación. La calificación nunca va a salir porque obviamente ese es el sistema con el que la institución y la jurisdicción nos piden que evaluemos al alumno, que coloquemos una nota. Sí. Pero eso no quita, digamos, exacto, eso no quita en cómo lleguemos a ese número. En el cómo llegamos a ponerle un 7, un 5 o un 10,
es donde tenemos que poner el foco y empezar a modificar las prácticas. Que no haya un examen, pero que sí haya evaluación durante todo el trayecto en el que se está desarrollando un tema. Y para ese fin, justamente se pensaron las rúbricas. Una vez que se construye con el alumno, con los alumnos, la rúbrica al inicio de un tema que se va a desarrollar, ellos mismos van viendo en qué nivel de la rúbrica se van encontrando en cada proceso. En el punto cero, tal vez con los saberes previos, se encuentran en la parte de desaprobado, por ejemplo, que no es un criterio que se suele colocar, sino a mejorar. Y ellos, a medida que vamos desarrollando, explicando, van participando de ciertas experiencias, van viendo cómo avanzan en la rúbrica hacia el nivel excelente. Ellos mismos pueden ir controlando en qué nivel se encuentran. Y fíjense que ahí la evaluación está durante todo el trayecto que lleva a desarrollar un tema, y no solamente al final. Al final él sabe qué le falta reforzar, qué fue lo que aprendió y qué es lo que domina de ese contenido, no solamente conceptuales, sino el dominio como capacidad, como competencia. Y ahí es donde él dice o acuerda con ustedes qué calificación le corresponde según el nivel en el que está. Es solamente cambiar ese proceso de llegar a la nota en el que tenemos que cambiar dentro de todo cuanto antes, digamos. Y ahí sí me perdí lo de Carla, no llegué a leer porque justo estaba hablando. No llegó a conectar su micrófono. No, Pero escribió algo. algo. Creo que era Lorena. Carla dice que la verdad que sí, dice profe. María Después Lorena Rodríguez. muchas veces influye la matrícula en el Lorena. secundario, porque cada curso son 40 estudiantes, en terciario no son más de 10. Sí. En el caso particular mío, ya trabajo en 2 facultades, en 5 materias, y una de ellas es de formación docente, o sea, es la práctica y residencia del profesorado en ciencias químicas, y aparecen justo estos 2 problemas que se están marcando acá. O sea, tiene que ver con la dicotomía entre la enseñanza como proceso o la enseñanza como producto. Sobre todo es algo que se empezó a reforzar, se reforzó muchísimo ahora en este periodo de pandemia cuando se pidió la evaluación cualitativa, poner aprobado o en proceso de aprobación. Y muchos decían, bueno, entonces no evaluamos, y confunden calificar con evaluar. Sí. Esto es terriblemente familiar. O sea, los cambios de paradigma no ocurren de un día para el otro. Todavía seguimos con la metodología de enseñanza del año 1798. Casi 300 años después estamos dando vuelta con lo mismo. 200 años casi después seguimos dando vuelta. O sea, ¿qué objetivo se persigue con las prácticas evaluativas? Y en principio la revisión. La revisión de nuestras prácticas. Para el cambio. Miguel Escobar está queriendo intervenir. Ahí escribió Carla Domínguez. No, se escucha el ruido de fondo nada más. No, yo estoy escuchando. Ah, pensé que querías acotar algo. Ah, ahí está. Bien. Carla Domínguez Bien. ¿Alguien más? Sí, es cierto. Hola. Lo que estaban comentando los docentes. En mi materia yo utilizo la rúbrica para evaluar, donde previamente les explico que tendré en cuenta al momento de evaluar para que lo tengan en cuenta. Pero estos 2 últimos años, al evaluarlos, se encuentra en aprobación o en proceso. Nos permite explicarles por qué están en proceso de aprobación. Exacto, ese último cambio de categorizar en aprobado o en proceso de aprobación es lo que justamente, fíjense cómo difunden desde lo jurisdiccional y las propuestas nacionales el diálogo, el consenso, y yo no recuerdo haber participado de una discusión para utilizar esas 2 categorías a la hora de evaluar a los estudiantes o calificar, porque, por ejemplo, no estoy de acuerdo en que un alumno que ha tenido dificultades, que tal vez no ha podido presentar 2 trabajos de 5 que se han elaborado, esté en proceso de aprobación, y un estudiante que desapareció, que no participó, que ni siquiera dijo presente en los grupos de WhatsApp, también esté en proceso de aprobación. Entonces, ¿con qué criterios o con qué aspectos se está evaluando a estos 2 estudiantes que uno trató de promediar, trató de comprender, trató de seguir al docente y solamente les faltó una parte?
ese es el alumno que realmente está en proceso de aprobar. El otro, yo creo que siempre hago esta broma, digamos, con los colegas, pero porque realmente molesta y mucho que te digan que existen estas dos categorías. Yo creo que debería haber una tercera que es DA, o sea, desaparecido en acción, porque no dijo nada, no entregó ningún trabajo y ni siquiera te explicó por qué no va a entregar. Cuando llega diciembre le preguntas y te dicen, no, la verdad que decidí nomás no participar. Cuando detrás en la institución te persiguen porque fíjate, llamar al alumno, preguntarle por qué. Entonces ahí realmente, como decía Gastón, existe algo que faltó más diálogo y faltó más consenso con el grupo. Pero está bueno eso. Debería haber nomás un diálogo. Ahora sí. Ahora ¿Qué sí. tal? Buen día, ¿cómo están? Hola Bueno, Miguel, bien, ¿cómo bien. estás? ¿Cómo va? Pero bien, mucho gusto. Bueno, a mí me preguntó justo un estudiante con el tema de los aprobados, que una chica que se dedica, que estudia, que cumple con los trabajos y dice, no es un poco injusto para el que se esforzó un montón, que hizo los trabajos, que presentó todo, que tenga la misma nota, o sea, el aprobado, que un chico que apenas llegó que también tenga aprobado. Yo le dije, bueno, pero yo creo que después tienen en cuenta ese tema del mérito, porque creo que es una chica de cuarto que después, no sé, supongo que debe ser que aspira para la bandera. Yo le digo, yo creo que se va a tener en cuenta el mérito, pero sí, te deja también pensando ese tema, que por ahí con el sistema de notas eso se resolvía. Pero bueno, Exacto, eso. sí. Así es, Miguel, sí, exactamente. Deberían haber más categorías. No encasillar tampoco porque vamos sobre lo mismo y lo que el producto de todo esto va a ser la desmotivación de aquellos que sí se esfuerzan y el replanteo de ellos de decir, no, ¿y para qué me voy a esforzar si voy a tener el aprobado del que más o menos se dedica, digamos, al estudio, a las responsabilidades, las actividades y demás? Entonces como que van poniendo la vara más hacia abajo y no apuntando hacia arriba, que es lo que debería suceder en esta en materia de categorizar, digamos, a la calificación o a la evaluación a los alumnos. Emanuel, ¿algo más? No, podemos ¿Seguimos? avanzar. Sí, sí, sí. Seguimos. Bueno. Gastón, por favor. Ahí está. Ahí está. Bien. Cuando hablamos de evaluación, sí, seguimos por el mismo camino sin dejar de lado a las actividades y al tipo de evaluación que hacemos los docentes. Nosotros, cuando hablamos de evaluación, hablamos también de objetivos que se pone el docente a la hora de realizar una actividad con los chicos, de realizar un proyecto, de realizar una salida de campo, como es mi caso, por ejemplo. Me van a escuchar hablar mucho de ejemplos de biología porque soy profe en biología, pero siempre hay objetivos detrás de cualquier tipo de actividad que se hacen con los alumnos. Y entre esos objetivos, el denominador común de todo es crear o desarrollar ciudadanos críticos y responsables. Creo que todos, ¿verdad, colegas? Todos ponemos eso como objetivo ideal, que nuestros alumnos desarrollen esa capacidad de criterios, digamos, y de responsabilidad en su propio trayecto formativo y demás. Eso como que suena muy lindo, pero a la hora de ver qué tipos de actividades y qué tipo de evaluaciones les estamos dando a nuestros chicos, no coinciden con esos objetivos. Y la evaluación no puede impulsar el aprendizaje si se basa en tareas o preguntas que distraen la atención de los verdaderos objetivos de la enseñanza, ¿sí? Si yo me propongo un objetivo, este objetivo debe estar en consonancia con las actividades o el tipo de actividad o el tipo de evaluación que yo les doy a mis chicos. No puede haber un abismo entre el objetivo o los objetivos que yo me propongo lograr en mis alumnos y las actividades que doy. Entonces, ahí por ahí radica el problema y es lo que dice el profe Gastón
Méndez, de seguir reproduciendo prácticas y reproduciendo criterios del año 1700, ¿sí? Seguimos sobre el qué hacer es el mismo, pero el objetivo se cambió. El objetivo, todos tenemos que queremos desarrollar ciudadanos críticos, pero nuestras actividades no reflejan el cumplimiento, digamos, de ese objetivo tan idealizado que tenemos todos los docentes y que lo escribimos hasta automáticamente de crear ciudadanos críticos. Vamos al otro, responsables en sus propios trayectos formativos, que sepan razonar, que sepan justificar, y después les damos una actividad que consiste en 20 preguntas y un texto, y cada una de las preguntas se va contestando en cada uno de los párrafos que contiene ese texto de manera ordenada. ¿Y qué obtenemos como producto de esa actividad? Como producto que el alumno no aprende nada, si bien responde todas las preguntas de manera automática, pero sin aprenderlo verdaderamente, y no estamos cumpliendo los objetivos que todos nos proponemos y que son buenísimos esos objetivos, pero no estamos haciendo, no estamos aplicando algo como para lograr esa meta o ese propósito, sino que seguimos con esas prácticas en cuanto a actividades y a evaluación de muchos años atrás y no evolucionamos aún. Tal vez algunos sí ya estén impulsando el cambio, en algún, como dijo Lorena Quintana recién, en superior yo me manejo así por tal razón, en secundaria tiene ese pensamiento, pero le cuesta por la matrícula, pero ya es un paso, ya es un granito de arena que está aportando en sus propias prácticas, y para la cabeza de esos chicos que están formándose en la carrera de formación docente de matemática, que decía Lorena. Entonces, es un paso en cuanto a su trayecto profesional y de formación que tiene en sus manos Lorena. O sea que es un gran paso. Y esos son los pequeños cambios que tenemos que ir viendo y que tenemos que ir reflexionando y haciendo en nuestras prácticas docentes. Y no quedarnos con lo que Gastón decía del 1700 o seguir reproduciendo automáticamente sin darnos cuenta de que los objetivos en realidad no se están cumpliendo. El siguiente, Gastón. Entonces, la idea es volver a pensar a la evaluación en relación con la enseñanza, en que esto ya lo decía el profesor Espínola hace un ratito en su intervención, que la evaluación debería ser un proceso más, una instancia más de aprendizaje en nuestros alumnos, en nuestros estudiantes, ¿sí? Y no que la evaluación llegue al final de un trimestre o al final del dictado de un contenido y sea la frutillita de la torta con una calificación numérica. Entonces, ¿qué pasa cuando se evalúa de esa manera al final del trimestre, al final de un cuatrimestre, al final del dictado de contenidos, de un tema, del desarrollo de un tema? ¿Qué pasa? Estaríamos llegando tarde para paliar algunas problemáticas que si en el camino lo hubiéramos hecho de manera procesual y formativa, ya en ese momento hubiéramos solucionado en materia de cómo están aprendiendo nuestros chicos eso que le estamos enseñando clase a clase. Entonces, si yo evalúo al final de un trimestre nada más y al final de un cuatrimestre porque tengo que poner una nota numérica, ¿qué estoy haciendo? Estoy cumpliendo con mi responsabilidad y lo que tengo que hacer y reproduciendo las prácticas de hace años y antiguas, y en realidad no estoy poniendo el foco en el aprendizaje de los alumnos, que creo que todos los profesores tenemos como objetivo que el alumno aprenda. Está bien, pero ¿de qué manera están aprendiendo los alumnos? ¿Pueden aprender en ese trayecto, digamos, de dictado del contenido hasta la evaluación final, como es lo que se ve tradicionalmente que se está haciendo aún en la actualidad? Pero pueden estar aprendiendo de una mala manera o pudieron haber adquirido un conocimiento, un concepto de una mala manera y nosotros no lo visualizamos. Nosotros no lo visualizamos en el proceso porque evaluamos solamente al final de ese dictado, de ese trimestre o de ese cuatrimestre. Y es lo que Gastón decía, tomar al proceso de enseñanza-aprendizaje como lo es, como un proceso y no como un mero producto. ¿Estamos? Gastón, el siguiente. Ahí sumo algo yo. Por eso, bueno.
Para En- responderle a Lorena, a Belén y a Miguel, sobre todo en esta última ajá. intervención de Miguel Escobar, respecto a esto que demandan los alumnos, obviamente los que son aprobados. Y después también la cuestión de la bandera. Ahí podría aparecer justamente como una necesidad la construcción de una rúbrica. ¿Por qué digo la construcción? Porque también escuché en las intervenciones el hecho de yo le ofrecí, le di una rúbrica con la cual tenía que evaluarlos. Y en realidad la rúbrica no se debe construir individualmente y alguien la sigue, digamos, como un plan. Por ahí, por eso en el tema de Lorena, lo que solemos nombrarla como grilla de observación nada más, pero no como rúbrica de observación, porque al hablar de rúbrica, siempre en vez de poner apropiado, excelente y demás, se escribe, digamos, para ser apropiado tiene que explicar el contenido, reformularlo, qué sé yo, y ahí es excelente. La rúbrica siempre se completa, digamos, con qué cosas tengo que ir viendo de esa persona para encasillarlo en un cuadrito o en un nivel. Y eso, por ejemplo, para responderle a los tres, sería bueno construirlo desde el principio. ¿En qué sentido, digamos? Colocando criterios, por ahí algunos criterios, y nombrarlos como criterios exclusivos y otros criterios como criterios excluyentes. Por ejemplo, para llegar a si seguimos con este sistema de evaluación, obviamente, de pandemia, para que llegue a la categoría de aprobado, tiene que haber atravesado y aprobado o superado tal criterio, tal aspecto de la materia o tal aspecto de su visión como ciudadano o como autónomo. ¿Sí? Como decía Graciela hoy, la cuestión del ciudadano crítico. Entonces, hay aspectos que va a tener que superar exclusivamente y otros de forma excluyente. ¿Qué significa? Que si no lo supera, no va a llegar al aprobado, va a quedar en proceso de aprobación. Pero no lo voy a armar únicamente yo, no voy a definir únicamente yo esos criterios, sino en conjunto con todos los alumnos, que ellos también sean partícipes y que sobre todo esos alumnos que se recontra esmeran, que se esfuerzan, que quieren lograr o llegar a la excelencia, también sean quienes definan lo que es apropiado o lo que es necesario superar para llegar a la categoría aprobado. Eso puede ser, por un lado, digamos, criterios excluyentes y después pueden haber criterios de beneficios o criterios de puntos extras donde entrarían estos alumnos que tal vez aspiran a la bandera y que solamente sean criterios a superar o desempeños a superar por esas personas que quieren llegar a un nivel más, es decir, que aspiran a un reconocimiento institucional, porque también es una realidad, y me sumo en esa cuestión, que hay chicos que no quieren llegar a la bandera. Yo jamás quise llegar a la bandera, yo por eso llegaba al 7 o al 8 nomás. Sabía todo sobre la materia, pero ahícito nomás yo llegaba para el 8 o el 7 porque no quería estar ni en el acto, no aguantaba, me desmayaba estando parado, entonces no quería la bandera. Bueno, así como yo, hay muchos alumnos que les gusta la materia, se proponen, pero hasta ahí. Y por ejemplo, hay chicos que en educación física es 10, 10, 10 porque van al turno que le corresponde y hacen horas extras en algún equipo de vóley, fútbol, básquet, porque es lo que quieren. Entonces que ellos decidan, que no todos estén siendo evaluados por la misma vara, porque hay muchos chicos que no quieren el reconocimiento de la bandera, pero sí que en esa rúbrica hayan puntos extras o criterios extras para las personas que aspiran a uno más. Entonces, aquellos que hayan compensado o completado esos criterios de la rúbrica son los que, y obviamente esto tampoco tiene que ocurrir solamente en la materia de Miguel, de Lorena, sino que tiene que ser un acuerdo institucional, porque la bandera no la entrega el profesor de lengua, de matemáticas, entrega la institución, entonces que toda la institución se rija por ese sistema de evaluación. Entonces, como no estamos colocando números, todos aquellos que completen los puntos extras y se pueden definir, digamos, puntos extras de sobresaliente, de excelencia, etcétera, etcétera, para ver quiénes están en ese nivel. Y tal vez de ahí se obtiene una lista más acotada de alumnos que deberían rendir o algo por una calificación para la bandera, ¿sí? Porque eso pasa sobre todo, creo que ahí Graciela también en Cacatí suelo escuchar que es todo un tema, digamos, la cuestión de asignar abanderados y escoltas. Ujú. Y es donde realmente se involucra mucho la familia también en ese reconocimiento.
Exactamente. En ese tiempo donde no hubo nota fue muy difícil saber quién merecía y quién no la bandera, por decirlo de una forma. Pero la rúbrica podría encontrar ese camino alternativo para volver a esos reconocimientos que se hacían. No sé si les parece, si están de acuerdo. Sí, sumado a lo que dijo el profesor Emanuel, la rúbrica es necesaria y está muy buena la propuesta y la idea de crearla o elaborarla en conjunto con los alumnos, porque la rúbrica no debe ser únicamente elaborada y vista y evaluada por el profesor, sino que tiene que tener transparencia y claridad y ser comunicada a los alumnos para que ellos sepan qué es lo que vos vas a evaluar clase a clase, momento a momento, y qué es lo que tienen que tener en cuenta para llegar a ese objetivo personal, porque cada alumno tiene un objetivo personal en cuanto a su trayecto escolar. Entonces, debe ser comunicada. Lo hagamos o no en conjunto con los alumnos a esa rúbrica, tiene que ser comunicada, pero desde el inicio. Entonces, los alumnos se sitúan también en el mismo lugar en cuanto a evaluación que el profesor. ¿Algo más, Emanuel, que quieras agregar? No, seguimos, no. Seguimos, Gastón, entonces. El siguiente, Gastón, el siguiente. Fíjense, ahí les presento una imagen que, no, el anterior, ahí. Una imagen que tiene, como verán, distintas palabras, unas más chiquititas, otras que están más resaltadas, más grandes. ¿Qué hace a nuestra vida cotidiana, en nuestro quehacer docente, verdad? Entonces, fíjense a ver qué palabras podemos incluir en nuestras prácticas o querríamos incluir en nuestras prácticas de aquí en más, en base a todo lo charlado hasta aquí. Fíjense que aparece diálogos, evaluación entre pares, evaluación, enseñanza, reflexionar, rúbricas muy grandes, al igual que evaluación, aprendizaje, transparencia, autoevaluación, formativa, capacidades, que está muy chiquitito ahí capacidades, pero en realidad tendría que estar así de grande como rúbricas, metacognición y retroalimentación. A ver, dicho todas estas palabras, acá esta lluvia de palabras, ¿qué idea se le viene a la cabeza en pos de mejorar, verdad, nuestras prácticas habituales en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje? Lorena, por favor, ya no sea la primera, Lorena. A ver, otro. A ver, Buenos Miguel días. Martínez. A ver, ¿quién Hola, es? Tatiana. Tatiana Buenos días. Domínguez. ¿Qué tal? La palabra que a mí se me viene en la cabeza, importante, porque si damos una rúbrica a nuestros alumnos, como se planteó hoy, también estamos ayudando a que ellos puedan interiorizar este proceso de qué les falta para llegar a ese aprendizaje y cuáles son sus fortalezas también. Exacto. Gracias, Tatiana. Y es muy válido y a la vez crucial lo que dice Tatiana, porque dice, lo que le faltó, dijo Tatiana, para llegar a ese aprendizaje. No estamos hablando ya de nota, no es que lo que le faltó para llegar al 7 o lo que le faltó para llegar al 10. Estamos desplazando lo cuantitativo por lo cualitativo, que eso es un gran paso, ya sea en este espacio de diálogo, reflexionando y que haga un clic en cada una de nuestras cabezas como docentes y poder pensar a la evaluación como el verdadero aprendizaje de los alumnos y no como una nota o como una calificación. Tatiana. Hola. Ahí te escuchamos. Recién casi habló, pero no. Sí. Lore, ¿querés aportar algo? Lorena. Si no hablo un montón. Una de las cuestiones que tenemos mucho en cuenta en matemática, o que les enseño a los estudiantes, sobre el proceso de metacognición, por ejemplo, porque hace mucho cálculo mental, y digo, ¿y cómo llegaron a los resultados? ¿Sí? Eso para matemática, por ejemplo, es fundamental, el proceso de metacognición. Gracias.
está. Gracias, Lorena. Y esa metacognición que no estaba todavía, no lo trajimos todavía la mañana de hoy a este tercer módulo, tiene que ver, y vamos a verlo más adelante con algunos ejemplos que les traje en cuanto a la evaluación jurisdiccional que se tomó el año pasado a nivel provincial. Y la metacognición está en esa evaluación y vamos a verlo ahora. Y es muy importante, y más que nada en matemática, yo creo que se aplica, pero se debería aplicar en todas las áreas. A ver, otro colega que aplique la metacognición que no sea de matemática como Lorena. Ahí yo Y justo escribí en el chat que los vendí Sí, como vi. colegas súper participativos. Le dije a Graciela, no te dejan hablar de tantas preguntas e intervenciones que hacen, y ahora no sé si apagaron su cámara y están mirando alguna película o qué. no, Vamos a empezar, hablando de ahí está evaluación, por voy a hablar. empezar a ver los Probar. nombres y a nombrar a los colegas. Les Perdón, cuento. yo me veo feo, por eso nomás apagué la No, cámara. Dije. pero Miguel, vos participaste. Miguel, Ah, participaste, así que no hay igual problema. está bueno, me gusta mucho la palabra transparencia, porque entonces Ajá. también de esa forma ellos saben, se dan cuenta, reflexionan sobre lo que la importancia que tiene que tener en su aprendizaje, su papel en la escuela, y al ser transparente, justamente, la transparencia, ¿cómo se logra? Bueno, con el tema de la rúbrica y hablándoles claro y dialogando, yo creo que se puede hacer algo interesante en la educación. Perfecto. Estefanía dice, al Sí, crear las así es, Miguel. rúbricas en conjunto con el grupo hace que genere en la clase una transparencia de qué objetivo se pretende con cada contenido. En lo que es Exactamente. en la práctica mía, tengo alumnos de ingeniería que me recitan de memoria la teoría, pero el problema es que cuando tengan que solucionar un problema, el problema no se presenta igual que en el libro. Entonces les pido que a veces expliquen qué es lo que están haciendo, cómo saben que saben lo que saben. Exacto. Y ahí es donde empiezan a aparecer estas situaciones de metacognición. La propiedad reflexiva en matemáticas se identifica como un bucle hacia uno mismo, que piensen, que vuelvan sobre el proceso que hicieron, y aparte también lo hacemos nosotros como docentes, la autoevaluación, la reflexión de acción, o sea, de la propia práctica, tiene que ver también con esta situación de transparencia y justicia. Cuando se evalúa, que la Exactamente. persona sepa qué es lo que se está evaluando, cómo se está evaluando, y hacerlo partícipe, porque también es parte de su proceso. Que ellos digan qué es lo que necesitan y qué es lo que podemos, o sea, hasta dónde. Hay una cuestión cognitiva respecto de esto, o sea, es difícil, en nuestro aparato cognitivo no procesa bien la negación. Si yo le digo que no piensen en un elefante resolviendo ecuaciones diferenciales, inmediatamente le aparece la imagen de un elefante resolviendo ecuaciones diferenciales, por más que ustedes no tienen ni idea que es una ecuación diferencial ni cómo se resuelve. Uno de los problemas que tienen los esquiadores mueren más que los boxeadores. Muere más gente y queda lesionada haciendo esquí que boxeando. Michael Schumacher todavía no se levantó, desde hace unos años que se reventó. Y el inconveniente es que los esquiadores profesionales, los esquiadores amateur van pensando no chocar con el árbol, no chocar con el árbol, entonces se enfocan muchísimo en el árbol y eventualmente lo chocan. El esquiador profesional no piensa en no chocar con el árbol, dice seguir el camino, seguir el camino, seguir el camino, entonces va. Y lo mismo ocurre en el proceso de evaluación. Si nos enfocamos en el obstáculo, únicamente ven el obstáculo y van y lo chocan. Entonces, en lugar de pensar en qué es lo que les falta, trabajamos con qué es lo que tienen. O sea, y de ahí construimos, pero sin hacerles notar qué es lo que les falta, porque si no se van a quedar con lo que les falta y eso es terminal y es final y hasta acá llegamos. Exacto. Sí, lo mismo con lo que decía la cita hoy, respecto a los tutores que muchas veces preguntan directamente si aprobó o no aprobó porque no entienden los informes que elaboramos. No entienden la descripción, la retroalimentación que se empezó a hacer hace un tiempo atrás. Y entonces directamente, bueno, entonces en conclusión, profe, ¿aprobó o no aprobó mi hijo? Y tiene que ver con esto justamente el hecho de elaborar buenas retroalimentaciones y que sea clara para todos, no solo para el docente a la hora de colocarle la nota final, sino que el alumno lleve a su casa eso y diga, mira, yo estoy acá, mamá,
o papá, por eso me falta todavía, porque mira, yo hice esto, 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 pero me está faltando. Yo puedo hacer ya esto y solo me falta resolver esta cuestión, por eso estoy acá todavía en este nivel, o sea, que sea claro para todos, por eso es que todos lo tienen que elaborar. Algunos están escribiendo en el chat, Graciela, porque justamente está muy inestable el internet y se entrecorta, entonces prefieren escribir su intervención directamente y que sea clara. Por eso voy leyendo algunos chats después. Alejandra parece que estaba por participar, pero Sí, bajo el micrófono. sí, lo mismo se escuchó todo diferido. ¿Seguimos, no, entonces? Graciela, ¿está apagado tu micrófono? Seguimos entonces. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo? ¿Seguimos? Lorena, te veo ahí activa. Bien, seguimos entonces, Gastón. Vamos a ver algunas cositas y algunos ejemplos. Fíjense lo que expone Melina Furman, que es una de mis investigadoras en educación favorita porque hace investigación de clases de ciencias naturales y ella a través de esas observaciones, de esa recolección de datos que fue haciendo en las diferentes escuelas de Argentina, ¿sí? Al azar, ella fue recogiendo evaluaciones y recogiendo propuestas de actividades y de preguntas de los pizarrones de clases de ciencias naturales, nivel primario y nivel secundario. Ella lo que dice que a nuestros alumnos no se les está enseñando a pensar, no se les está enseñando a desarrollar capacidades científicas, que es lo que nosotros tenemos que desarrollar en las clases de ciencias, ¿sí? Esas capacidades científicas como ser observación, argumentación, predicción, formular preguntas investigables o buscar la pregunta detrás de una investigación también, diseñar un experimento, recolectar datos, analizar esos datos y concluir, ¿verdad? Y argumentar si llegaron o no a un fin favorable o se refutó o se validó esa hipótesis que habían planteado al inicio. Todo eso son algunas de las capacidades científicas que en la clase de ciencias naturales deben estar. Y ella, con su recorrido y sus investigaciones, esta Melina Furman, que es investigadora en educación de ciencias naturales, ella concluyó en que no le estamos enseñando a pensar porque las preguntas que ella recabó en esa investigación eran preguntas fácticas, preguntas lineales, preguntas que se contestaban abriendo un libro, que se contestaban recordando algún concepto de manera memorística, por ejemplo, qué es la célula, defina la célula, por ejemplo, si un ser vivo se reproduce, y entonces ahí son respuestas que brindan los alumnos cerradas como sí, no, y no hay una justificación, no hay una argumentación, no hay una puesta en un problema, un eje problematizador que al alumno lo haga pensar y de ahí salgan las preguntas o las mismas preguntas para pensar no estaban apareciendo en esos pizarrones o eran mínimas esas preguntas. Y ella decía algo muy importante y crucial en materia del proceso de enseñanza de las ciencias naturales, que es que no está mal que aparezcan estas preguntas en lo que es materia de ciencias naturales y en cualquier otra materia, en cualquier otra disciplina, las preguntas fácticas deberían estar, podrían estar, de hecho no se las tendrían que sacar de nuestra evaluación o de nuestros cuestionarios. El tema es que el problema está en que todas las preguntas eran fácticas y lineales, ¿sí? Y textuales. Ahí estaba la falla y ahí estaba el problema, porque de hecho está bien que se le pregunte el concepto de algún contenido o el concepto central de un tema, pero el problema en cuestión era que todo el cuestionario, toda la evaluación era fáctico, era un conocimiento, era el producto, el conocimiento acabado y ya está reproducido por el alumno. Y ahí estaba el problema que ella explicaba en una de sus conferencias muy ricas que da Melina Furman, en temas de que no le estamos enseñando a pensar a nuestros alumnos. Y vuelvo con el tema de los objetivos. Los objetivos de los docentes son ideales que no se están alcanzando con la puesta en práctica en cuanto a actividades y evaluación.
Seguimos, Gastón, con el siguiente. Entonces, por esto es que no se está contextualizando a nuestras actividades y a nuestras propuestas en el aula, y el alumno lo ve como muy alejado de la realidad, todo lo que se propone en el aula. Entonces se le hace preguntas que ni el alumno se hizo alguna vez porque hasta se lo adoctrina, digamos, con una manera muy tradicional y que limita su creatividad, limita su imaginación y limita su apertura mental en cuanto a la resolución de un problema. Por ejemplo, si nosotros planteamos problemas cerrados, si nosotros planteamos un problema con una solución o con dos soluciones y ellos tienen que optar por esas soluciones y piensan con eso que hay solo una solución a ese problema, estamos ahí, valga la redundancia, en problemas educacionales en cuanto a que no estamos enseñando a pensar a nuestros alumnos de manera práctica, de manera contextualizada. Está muy alejado de la realidad lo que se recolecta en cuanto a la investigación, en lo recolectado en la investigación de Melina Furman, en los pizarrones, en las evaluaciones. Es muy, muy abismal la distancia entre lo que se quiere y lo que se propone como actividad, porque la actividad siempre tiene detrás un objetivo y también una evaluación, y esa evaluación debería estar Eso te iba a decir que capaz no puedas ver bolas para Hay un compartir la pantalla. micrófono Hay un activado. de Miguel Escobar, ahí está. Ahí lo silencié. Entonces, sí, entonces todas esas actividades tienen que tener, todas las actividades y las evaluaciones que proponemos a nuestros alumnos debe tener detrás o debe contener y bien cerquita un objetivo que esté en consonancia con esa actividad y que sea contextualizada, que entonces el alumno diga, esto lo aprendí para aplicarlo en tal ámbito de la vida, esto lo aprendí gracias a que el profesor logró unir mi vida cotidiana con su tema en cuestión o su contenido en cuestión. Hay una disociación hasta ahora en esas prácticas que hace a que el alumno no pueda aprender de manera significativa, y más aún si evaluamos solamente el conocimiento acabado, como decía el profe Gastón hoy, el producto y no el proceso, en las capacidades que todos hablamos en todos los cursos, pero nos está viendo el desarrollo de esas capacidades con solo ver nada más una evaluación, con solo ver un pizarrón de cualquier tipo de materia o de área curricular. Y ese es el problema en cuestión que planteamos con el profe Manuel en este tercer encuentro. Entonces, tratan de resolver por ahí problemas reales y se constituyen en la medida de lo posible en procesos de resolución de problemas genuinos y consistentes en el campo de conocimiento del que se trata, como dice Menéndez en la diapositiva que estamos evidenciando en este momento, ¿sí? Entonces hay que ir más por ese lado de, por ahí, diseñar en principio la actividad o diseñar por ahí en principio la evaluación y después los objetivos, ir de atrás para adelante en la planificación docente y ver qué es lo que yo estoy queriendo desarrollar en cuanto a aprendizajes o a capacidades en mis alumnos. ¿Seguimos, Gastón? Entonces, el claro ejemplo fue la evaluación jurisdiccional del año pasado, que se dividió en ciclo básico y en ciclo orientado. Esta primera diapositiva es una síntesis, un resumen de cómo estaba organizado esa evaluación jurisdiccional de ciclo básico. Decía que esta evaluación tenía dos partes. La primera parte era el desarrollo de un trabajo integrado a partir del relato de la experiencia de un estudiante. ¿Sí? A partir de un caso problemático se diseñó, se elaboró toda la evaluación de manera integrada, de manera interdisciplinaria, estaba muy bien orientada, digamos, esa evaluación. Y la otra parte, la segunda parte de la evaluación, proponía una autoevaluación de los aprendizajes de los alumnos. Los alumnos allí se tenían que autoevaluar como
última actividad o último punto de esa evaluación que diseñaron nuestros representantes educativos. Y viendo todas las actividades que planteaba esta evaluación jurisdiccional, detrás de ellos, detrás de cada una de ellas, estaba el objetivo y muy bien claro, que era evaluar, no estaba explícito, por supuesto, está implícito, pero con solo ver y leer cada una de las actividades uno se da cuenta que las capacidades a evaluar en esa gran evaluación jurisdiccional que se hizo el año pasado, en el 2020, era la capacidad de lectura y escritura, capacidad de oralidad, capacidad de interpretación, de argumentación, de lograr hacer predicciones, capacidades cognitivas, capacidades interpersonales e intrapersonales. Son un montón de capacidades que intentaban evaluar e intentaban desarrollar esta evaluación jurisdiccional que lamentablemente creo que en la mayoría de los casos no se logró, porque estábamos en virtualidad 100%, porque los alumnos no estaban preparados. Podría ser por miles de motivos, pero el motivo principal es que la evaluación no estaba en consonancia con los aprendizajes que ya traen y las capacidades que no se están desarrollando en nuestros alumnos. Entonces, se le hizo hasta imposible seguir el hilo conductor de esta evaluación jurisdiccional. Y ahora vamos al ciclo orientado. Gastón, por favor. El ciclo orientado también estaba organizado en dos partes. La primera era la evaluación de las distintas propuestas para la participación simulada en un proyecto. Y muchos de ustedes, no sé si lograron hacer o están haciendo o escucharon hablar de el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, hacia ese lado iba esta propuesta de evaluación jurisdiccional de ciclo orientado para cuarto, quinto y sexto año del nivel secundario de toda nuestra provincia de Corrientes. Y también tenía un hilo conductor esta evaluación y al final, como segunda parte, también tenía una autoevaluación de los aprendizajes que lograron o no los alumnos. Ahí ellos tenían que completar una grilla y también describir si qué le costó, qué emociones manifestaron, qué no les costó, qué por ahí hubieran cambiado. Entonces ahí también se evalúa esa capacidad que recién trajimos a colación, que es la metacognición, el aprender a aprender. Y las capacidades que se quería evaluar o que se quiso evaluar en esta propuesta era la de lectura y escritura nuevamente, en ciclo orientado, la oralidad, la argumentación, el análisis, la formulación de preguntas, las predicciones, búsqueda y selección de información, interpretación de datos y gráficos y diseños de proyectos. ¿Y qué creían estas personas que diseñaron esta evaluación jurisdiccional, que de hecho está muy bien, pero estaba muy mal direccionada porque se notó que no están conociendo la realidad educativa y la mente de nuestros chicos y cómo se está trabajando en cada una de las aulas de clases, porque el objetivo principal de esta evaluación jurisdiccional para ciclo orientado era aplicar todos los saberes que el alumno sembró, que el alumno cultivó en primero, segundo y tercer año del ciclo básico para aplicarlo en los proyectos. También, aparte de los saberes, creyeron que los alumnos tenían habilidades, valores y disposiciones en cuanto al saber y llevarlo a ese saber al saber hacer. Ahí está en verde el objetivo, digamos, que tenía esta evaluación jurisdiccional para con nuestros estudiantes. Y por lo menos yo trabajo en 4 escuelas, en ninguna de las escuelas se logró este objetivo, se pudo aplicar esto que creen nuestros representantes educativos, que tienen ya nuestros alumnos formaditos y sabiendo en la mente de cada uno estas habilidades, estas capacidades que deberían haberse trabajado en el ciclo básico. Lo tienen como un ideal y así lo manifiestan y no lo pudieron hacer. No sé cuál fue su realidad, colegas, pero en las 4 escuelas que yo trabajo, nivel secundario, no se logró el objetivo porque los chicos no estaban preparados en cuanto a capacidades y saberes para realizar un proyecto de este tipo.
que presentó a nivel provincial, digamos, nuestro sistema educativo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi realidad? ¿Tuvieron otra realidad? Sí, pasó lo mismo. En los 3 establecimientos donde estoy también sucedió lo mismo. ¿Y cómo Y lograron paliar, digamos, porque lo tenían que hacer? no, y se fueron dando orientaciones, sobre cada paso. O sea, nos dividimos por profesores, por cursos, y cada uno fue explicando así de manera general cómo tenía que ir, qué es lo que les iba pidiendo, Ajá. sin darle la respuesta, pero llevarlos a la reflexión. Bueno, Sí. sí, Roxana. buenos días. Sí, buenos días. Hola Roxana, ¿cómo estás? Bien, bien, acá, escuchando las propuestas. En cuanto a la evaluación jurisdiccional, creo que para mí, al menos, en algunos casos, y creo que la mayoría, fue un fracaso, porque las evaluaciones no estaban contextualizadas. Y además, algunos chicos manifestaban que habían mandado a hacer con una maestra particular los trabajos. Así que, y los alumnos que tenían comunicación con los profes, digamos, ellos sí iban preguntando, los podíamos orientar y guiar, digamos, pero la gran mayoría no. Gracias Roxana Hola, Vallejos. Yo lo Perdón, quise otro tema saber. también, Sí, Miguel, eh, sí, Miguel. que otro tema también eh, es que se espantaron porque veían que era largo el cuadernillo y para ellos eso era mucho. Entonces como que no querían hacer directamente, no querían empezar ni a leer. Claro. Sí, Miguel Martínez. Miguel sí, Martínez. sí, coincido con la colega que fue un total fracaso y no solo eso, sino que después, ¿qué hicieron con la evaluación? Están todas tiradas en caja y no se tuvo en cuenta. Esa es la realidad. Yo trabajo también en la escuela nocturna y para el ciclo orientado de la escuela nocturna estaba totalmente alejado de la realidad las preguntas que hacían. Se basó en historia de los medios de comunicación, pero absolutamente nada que ver con los contenidos que desarrollamos durante el cuatrimestre. Claro. Lamentable. Exacto, eso es lo que pasó, lo que decíamos hoy también, que ocurre cuando la evaluación está en un tiempo totalmente distinto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, se trabajó de una forma durante todo el año pasado y fuimos enviando, porque eso también pasó, no sé si a usted, creo que sí habrá pasado, nos fueron pidiendo contenidos prioritarios, nos fueron pidiendo objetivos, actividades que se venían desarrollando, instancias de articulación entre las materias, que habíamos hecho algunos acuerdos para trabajar interdisciplinariamente. Todo eso nos fueron pidiendo a través de informes trimestrales, cuatrimestrales, todo hablo del año pasado, porque iban a ser insumos para armar la evaluación jurisdiccional. Cuando llegó la evaluación jurisdiccional y la vimos, no tenía mucho que ver con lo que veníamos desarrollando. Más allá, obviamente, que digo, al igual que Graciela, coincido en que es una muy buena propuesta, está armado bajo la lógica en sí misma de la propuesta, está muy buena. Ahora, ¿qué pasa? No estaba contextualizada, no estaba situada. Y obviamente, si nosotros hubiéramos sabido de antemano cómo iba a venir, porque incluso, no sé si les pasó, obviamente que después fuimos tomando decisiones según las instituciones, pero no había una directiva de que se podían realizar grandes adaptaciones para contextualizar en cada colegio. La orden o la propuesta era que se tomara así como estaba porque tenía que hacerse la misma evaluación y ahí es donde no tiene lógica. ¿Cómo se va a evaluar de la misma manera a todos si la idea es justamente tomar la diversidad, la heterogeneidad y ahí entró en choque, digamos, entró en conflicto
toda la teoría de evaluación que venían difundiendo. Creo que fue muy apresurado la lectura que yo hago, digamos, pero en cuanto a la propuesta que tuvimos que realizar, sobre todo en escuelas rurales, que en eso coincidimos con la profe Graciela también, que es otra realidad, justamente a fin de año volvimos a la presencialidad con los alumnos de sexto año. Entonces, ¿qué se hizo? Se los ayudó presencialmente durante todas esas semanas que tuvimos con ellos en el último mes o en la última instancia del año, para elaborar en conjunto el proyecto que les pedían. Entonces, las primeras semanas todos los docentes fuimos ayudando, colaborando en la formulación del problema que tenían, en qué iban a elegir para difundir, etcétera, etcétera. O sea, se fue haciendo el trabajo en conjunto para evitar justamente que ellos pidieran. Obviamente en ese caso no tenían a quién pedirle porque están totalmente aislados de lo que es el casco céntrico del pueblo, digamos. Entonces era solamente con nosotros con quienes podían hacer esa evaluación. Y realmente se pudo llegar a un resultado aproximado, pero tuvimos que tomar una decisión. Nos reunimos todos los docentes de ese colegio y decidimos qué era lo que se iba a dejar de esa propuesta, es decir, qué era lo que se iba a mantener y qué era lo que se iba a desestimar, porque era demasiado para estos alumnos también. Y obviamente ellos estaban con capacidades que tal vez al ser alumnos de sexto, todavía tenían capacidades desarrolladas de alumnos de tercero o cuarto año, porque existe ese desfasaje, es otra realidad, como yo les digo, y no hay una presencialidad continua de los chicos en zonas rurales, porque trabajan en el campo, porque la familia a veces tiene que emigrar hacia el pueblo una semana, 2 semanas, tienen que atender todas sus situaciones personales o familiares, entonces tienen toda esa cuestión que atender. Pero volviendo al eje, digamos, si esta evaluación jurisdiccional hubiese formado parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, el resultado hubiese sido otro, porque los alumnos se hubiesen preparado durante todo el año para demostrar en esa evaluación los desempeños y capacidades que podían dar. Así es, profe. ¿Seguimos entonces? Bueno, con lo que seguiremos es con ejemplos. Seleccioné un ejemplo de la actividad de la evaluación jurisdiccional del ciclo básico y otro ejemplo de ciclo orientado, para después comparar con algo que les presento al final. Fíjense esta actividad, esta consigna que seleccioné del ciclo básico. Les planteaba que lean el artículo periodístico, ¿sí?, que se encuentra en la pantalla hacia su izquierda, ¿sí?, donde tenían imágenes satelitales de la Secretaría de Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Van a ver una manchita amarilla o... ¿ven si yo muevo el cursor, Gastón? Gastón, si yo muevo el cursor, ¿se ve? No, pero si yo muevo, sí. ¿A dónde bueno, apunto? ahí está. Al gráfico, a la manchita amarilla esa. ¿Acá? Sí. ¿O la de arriba? A la arriba, la amarilla marrón. Esa. Bien, son dos gráficos, dos imágenes satelitales, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires, en dos fechas distintas. Una del 9 al 13 de marzo del 2020 y el de abajo se ve la misma manchita, pero en otro color, ahí muestra Gastón, un color verde, pero del 16 al 20 de marzo. Es justo en la fecha que se decretó la cuarentena obligatoria, ¿sí?, las restricciones totales que hubo por parte del gobierno nacional. Al lado, en esa barra que ustedes ven, tienen la referencia, ¿no? En el anterior. Tienen una barra de referencia de los niveles de dióxido de nitrógeno que emanan son gases tóxicos, gases contaminantes de los vehículos. Entonces, tenían que observar estas dos imágenes de distintos tiempos durante el mes de marzo del 2020 y hacer un análisis de esa referencia y conectarlo con la imagen que ven al lado. Claramente, los niveles de contaminación por este gas
emanado por los vehículos estuvo más presente del 9 al 13 de marzo, que la vida cotidiana seguía normalmente. Cuando ya se restringieron se restringió la circulación, todas las restricciones obligatorias que hubo por parte del gobierno nacional, abismalmente, ¿qué pasó? Hubo un cambio abismal donde no se ve esa mancha abajo en el gráfico del 16 al 20 de marzo, ya no se ve esa gráfica, pero esa mancha de contaminación, esos gases desaparecieron de nuestra atmósfera. Eso es el sentido, digamos, de esta actividad, el analizar los gráficos, el analizar la fotografía con la referencia que tienen al lado ahí en esa escala de colores, que es la escala de el porcentaje o el nivel que se encuentra el dióxido de nitrógeno en nuestra atmósfera. Bueno, a raíz de todo este análisis, luego lo que tenían que hacer los alumnos era investigar qué otras partes del país o del mundo ocurren cambios debido a la disminución de la actividad humana. ¿Cuáles fueron? Y después les propone en otro punto que, según lo investigado, ellos tenían que marcar en el mapa que tienen ahí abajo esos lugares, ¿sí? También aparecen preguntas sobre qué creen ustedes o qué creen los alumnos, qué creían ellos que pudo haber pasado o en qué pudo haber beneficiado a nuestro medio ambiente este cambio, digamos, abismal del porcentaje del dióxido de nitrógeno en nuestra atmósfera. Son preguntas referidas a esta situación, a este gráfico, ¿sí? Que primero tenían que haberlo analizado, y después todas esas preguntas estaban dirigidas de manera interdisciplinaria, porque ahí vos podés conectar con, por ejemplo, geografía, con ecología, con biología, con matemática también, interpretación de gráficos, ¿verdad? Con estadística, o sea, son todas un popurrí de ciencias que incluyen en una sola actividad. O sea, fíjense el nivel de capacidades que tiene que tener el alumno para poder cumplimentar eficazmente y significativamente en este punto, digamos. Este era tan solo un punto. Vamos al otro punto del ciclo orientado, Gastón. Sí, acá. La siguiente, porque esa era la actividad. Fíjense el siguiente. Yo seleccioné del ciclo orientado y ahí voy a estar acompañada con Lorena, que es de matemática, Lorena Quintana, si está por ahí todavía. Fíjense lo que les propone. Analizar este gráfico, ¿sí? Que está en pantalla, y deben observar las curvas que aparecen, son 3 curvas que aparecen, y que representan los casos totales, la cantidad de personas recuperadas de COVID, ¿sí? Todo referido a COVID. Y después, si comparas ambas curvas, ¿sí? Dice, ¿qué conclusiones podrías mencionar? La gráfica que representa la cantidad de personas fallecidas entre el 30 de julio y el 30 de agosto, más o menos, estoy mostrando con el cursor, fíjate, Gastón, si puede mostrar cuando las curvas se levantan, 30 de julio al 30. Bien, ahí cuando se empieza a levantar la curva. Fíjense que ahí puntualiza la atención, la pregunta, que el alumno tiene que reflexionar, tiene que analizar, tiene que observar y argumentar por qué esa subida, digamos, entre esas fechas, la subida de esas curvas. Y después también, por último, dice, la gráfica que representa la cantidad de personas fallecidas entre el 30 y el 30 de julio y 30 del 8, ¿con qué función lo asociarían? Justifica tu respuesta. Le está invitando al alumno a que aplique un saber matemático, así es Lorena, no sé si está Lorena todavía, un saber matemático que es función, o Gastón también me puede ayudar. Esto es una locura, porque le da un polinomio de grado, esto es un polinomio de grado 3, o sea, y esto un chico no te lo va a identificar. Claro, esto estaba pensado para ciclo orientado. Es aplicar un saber previo que es función a una problemática actual totalmente contextualizada, que era lo que todos veíamos el año pasado y hasta ahora en la televisión, en las redes sociales, en los portales comunicativos.
esto en las presentaciones de nuestro presidente también. Él explicaba muy bien las curvas, que el objetivo de él era que la curva se aplane y no se vaya para arriba. Todo contextualizado, todo lo que el alumno veía en los medios de comunicación. Pero es mucho, ¿verdad? ¿Qué opinan con las capacidades que está intentando desarrollar o está intentando evaluar estas dos actividades que seleccioné? Porque eran muchas, estas dos fueron seleccionadas por mí arbitrariamente. Ahí sumo, Sí. ¿verdad? Sin ir más lejos, Sí. si ven la referencia donde dice nota, más allá del tema específico de ciencias, dan por supuesto un saber que diríamos incluso que no lo tienen tampoco, y no tiene que ver con la ciencia, pero dice, podrá contar con datos, o sea, buscar información en la web. Actualizado, exacto. No están habituados a buscar ese tipo de información o a visitar ese tipo de páginas. Salen de Instagram, van a Facebook y de Facebook a WhatsApp, TikTok, y ahí nos quedamos. O sea que la búsqueda de información, si no era un contenido de la enseñanza, ahí caen la mayoría de los alumnos. Sin ir, o sea, sin entrar en detalle con el tema y la consigna que es central ahí, solamente con la nota que le pide podrás buscar información actualizada, no tiene esa capacidad, o muy pocos la tienen. Exactamente. Porque no forma parte del hábito. A mis alumnos de la universidad, si les pido que identifiquen de qué gráfica, qué función representa la cantidad de casos, no te lo van a identificar. Estamos hablando de escuela secundaria. Es un polinomio de grado 3, lo que estás viendo ahí, en la línea azul. Por eso Difícilmente. Por eso te preguntaba. ¿Sí, Lorena? Sí, Lorena. Difícilmente se le cuesta analizar una función lineal nada más a los chicos del secundario. Una función exponencial ya es muy avanzada, una función polinómica es prácticamente imposible. O sea que ahí sí vemos que no estaba contextualizado y no estaba... Bueno, y a ese nivel, Sí, Emanuel. Sí, eso, que no estaba contextualizado, no, eso quería decir. ¿Cómo, Manuel? Sí. Hay una cuestión del desarrollo cognitivo. Hay una cuestión del desarrollo cognitivo. Los chicos todavía no están en el estadio de las operaciones abstractas. O sea, siguen ahí, y esto difícilmente lleguen en el tramo que ocupa la escuela secundaria. Estadísticamente alguno va a llegar al final a obtener competencias que permitan desarrollar el entendimiento de esto. Pero tenemos una gruesa mayoría que no. O sea, en el tiempo que va a tardar en la secundaria completa y haciendo la presencial, como decimos históricamente, esto no lo van a entender. Es un problema ya neurocognitivo, o sea, no tienen las estructuras cognitivas desarrolladas para entender eso. Exactamente, Gastón. Leo la intervención de una Gastón, colega. sí, por favor. Sí, pasamos, estoy leyendo, pero se me desaparecen. Sí. Gisela sí. dice, habían actividades donde le solicitaban que busquen la cantidad de infectados y recuperados de un mes entero, luego realizar la tabla y finalmente realizar la gráfica del mismo. O sea, con razón que quedaron todos en proceso de aprobación en matemáticas, directamente decidieron no seguir, pobre. Claro. Emanuel, no sé si ves las otras intervenciones. Por eso las anteriores. Estaba leyendo la última, y como Lorena ya habló, Lorena, nos cansamos de llenar planillas también, obviamente. Bueno, perfecto. Con la evaluación, que no coincidían. La evaluación tenía demasiadas actividades y el alumno no estaba preparado para realizarlas, dice Gisela también. Estefanía Ramírez. Estefanía no solo era mucho, sino que ya estaban agotados de trabajar durante todo el año de manera virtual, y darles una evaluación tan compleja fue frustrante. La verdad que sí, porque en el caso de los chicos que no volvieron, solo volvieron, en mi caso, volvieron los de sexto año. Los demás seguían resolviendo la evaluación de forma virtual, sin tener esa interacción en tiempo real con el docente o con los docentes que podían ayudarlos. Y después alguien más decía también que eso fue una realidad, que se distribuyeron a los docentes de lengua, qué sé yo, se les dio tal cantidad de alumnos, bueno, vos te encargás de evaluarlo, y obviamente le pasó al docente también. No podía retroalimentar, por ejemplo, yo este gráfico no pude retroalimentar, porque para empezar no entendía ni por qué tenía 3 colores o 4 colores.
para ser básico, Claro. o sea, no podía ayudarlos. Fue frustrante para Emanuel, todos. hay una acotación. Si bien no estaba contextualizado, sí, si bien no estaba contextualizado, sí, no había congruencia entre lo que era la evaluación jurisdiccional con nuestra realidad de alumnos, de estudiantes, es por este camino donde debemos ir en proponer actividades como esta, obviamente al nivel de cada alumno, a nivel o en el contexto en donde nos encontremos, este tipo de actividades que ayuden a pensar, a razonar, a argumentar, pero obviamente desde otro nivel, desde otra óptica, ir inyectando estos tipos de actividades que están muy buenos a nivel, obviamente, de nuestros alumnos. Cada uno conoce a su grupo de alumnos más que nadie y sabe hasta dónde llegan y hasta dónde se le puede exigir, cómo puede ir ilusionando este grupo de alumnos. Y esto no se da en 6 meses, no se da en un año, se da durante todo el trayecto escolar. Y si empezamos a hacerlo de ahora, sí, posiblemente dentro de unos años pueda realizar esto, no de una función, desde una función lineal, tal vez, ¿verdad, Lorena Quintana? Como decía, pero se podría lograr y todos presentamos, todos elaboramos este tipo de actividades que va en consonancia con nuestros objetivos de aprendizaje de nuestros alumnos. Y fíjense que sí estamos enseñando y cómo estamos evaluando todavía en el 2021, ¿sí? En el siglo XXI, por ejemplo, en materia de ciencias naturales, que es mi ejemplo de hoy, pero esto aparece en todas las áreas curriculares. Pon el siguiente, por favor, Gastón. Esto es lo que sí estamos enseñando, fíjense, lo que sí aparece todavía en nuestras aulas. Evaluación de Biología 2 dice: de entre las siguientes rutas metabólicas que ocurren en distintos seres vivos, di cuáles son anabólicas y cuáles son catabólicas. Líneas de puntos donde tienen que ir poniendo anabolismo, catabolismo, sin ningún tipo de justificación, como un tatetí y nada más. Ahí termina el punto. Segundo punto, el B, defina anabolismo. O sea, le está pidiendo un concepto y nada más, ni siquiera que analice el concepto de anabolismo. El 2, la típica actividad de un texto discontinuo con líneas de punto en donde tienen palabras desorganizadas que van en esas líneas de punto. El alumno logra hacer todo sin entender nada. Fíjense, eso es lo que sí aparecen en las evaluaciones de hoy día. Es nuestra realidad. Y obviamente, aunque nos propongan que nuestros alumnos realicen una evaluación jurisdiccional, una función lineal, como decía Lorena, tampoco lo van a hacer porque es este tipo de actividades y este tipo de evaluación lo que se está viendo aún en la actualidad. Entonces, obviamente que estamos muy alejados de lo que se propuso el año pasado con ese tipo de evaluación. Si bien este ejemplo que yo les traje es muy drástico y puede ser que no sea en la mayoría de los casos, pero todavía existe y ese es el problema, que todavía están existiendo estos tipos de actividades. Y les pregunto, ¿qué capacidades querría desarrollar en sus alumnos esta docente con esta actividad, con esta evaluación? Si me podrían decir. ¿Qué capacidades intenta desarrollar en sus alumnos con ese punto 1, con ese punto B, con ese punto 2? Y con el punto B sería que conozcan lo que es a ver, estoy viendo la última actividad, que comprendan, que puedan, no sé, seguramente habrán leído un texto y bueno, y recordar los conceptos. O sea, la parte conceptual sería... Exacto, sí. Claro, o el concepto o el conocimiento acabado. Es el conocimiento acabado sin ser desmenuzado, sin haber sido digerido por el alumno y entendido del por qué la definición de anabolismo es tal. ¿Sí? Sino que hacerlo, como yo decía al principio de este módulo 3,
de manera automática y sin comprender. O sea, responde el alumno, esto va a ser el alumno de manera automática o por ti o por cómo quede mejor en la oración estas palabras, pero sin llegar a comprender mucho. O sea, que capacidades acá, ¿podemos hablar de capacidades significativas acá? Y no, o sea, ahí incluso no le estás viendo que conceptualice, le estás viendo que defina. Porque cuando conceptualizamos estamos seleccionando las características de un objeto. O sea, yo digo, en una conceptualización, o sea, un animal que tiene 4 patas, maulla, tiene colita. O sea, pero la definición, o sea, arrancamos, decimos animalia, mamalia, cordata, y seguimos ahí hasta llegar al gato. O sea, pero la definición es única y bionívoca con el objeto que se está observando. En cambio, la conceptualización, pueden haber varias conceptualizaciones sobre un mismo objeto. Acá no le están viendo que defina, y para definir tenés que saber mucho. O sea, no es solamente... Un concepto te puede armar un chico, pero una definición ya requiere conocer y saber de qué definición estamos hablando. O sea, no es lo mismo definir que esto. Pero si quieres esa capacidad... O sea, la única forma que lo pueda definir es si lo estudió de memoria. Exactamente, acabado y reproducido totalmente ese saber. Manuel, creo que alguien escribió algo, pero Lorena Quintana dice, es como pedirle a los niños de segundo grado que memoricen las tablas de multiplicar. No entienden por qué tienen que memorizar una lista de números sin sentido para ellos y después repetirlas una y otra vez. Gisela Yáñez dice, habían actividades donde se solicitaban que busquen la cantidad de infectados y eso lo del anterior. Ya leímos del anterior. Sí. Sí, como para sumar, digamos, esto y ir dándole un cierre también, porque ya vamos llegando al tiempo cumplido, digamos. Como decíamos anteriormente, la idea es ir dejando de lado un poco este tipo de trabajos que solo buscan, por ahí como decían los colegas, la memorización o la repetición, la reproducción fiel de información ya construida o de conocimiento ya construido, porque es algo que ya fue difundido, vamos a decir, y no hay nada nuevo que le estamos pidiendo al alumno. No avanza en el desarrollo de otros conocimientos, de otras capacidades, no relaciona con lo que tiene cerca, etcétera, etcétera. Entonces la idea de pensar esta evaluación formativa es justamente cambiar estas prácticas tradicionales donde solo se evalúa, entre grandes comillas, una sola capacidad, que es la de memorizar, pero ¿hasta dónde es útil la memorización? ¿Es útil la memoria? Sí, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo es útil, pero para desempeños mayores, para llegar a una comprensión, para generar una lectura crítica, etcétera, pero no para la memorización en sí, digamos, o la repetición de un concepto en sí. Y obviamente que ustedes lo que van a tener que pensar ahora para el trabajo de este módulo número 3 es la construcción de una rúbrica que sirva para evaluar esa propuesta que han presentado en el módulo 2. Que ustedes digan, bueno, qué criterios serían convenientes definir y cuáles serían las distintas instancias en las que se evaluaría o los alumnos estarían siendo evaluados para hablar de éxito o de mejoras en el desarrollo de esas propuestas que han pensado. Y también ya para avanzar, digamos, sobre el último módulo, tienen como actividad la construcción de esa rúbrica, pero también tienen la construcción de un plan de monitoreo para el proyecto que van a presentar. Van a empezar a armar algo ahora y van a terminar de cerrar ese plan de monitoreo en el último módulo, en el 4. O sea que lo que es obligatorio ahora va a ser la rúbrica, porque la propuesta ya fue hecha, ya fue corregida del módulo 2, y el plan de monitoreo van a definir algunas cuestiones ahora del proyecto que están pensando y van a terminar de presentarlo cuando termine el módulo 4. En base a todo esto que venimos hablando, digamos. Y por mi parte creo que eso, o sea, fue bastante constructiva la interacción que hubo sobre la evaluación, o sea, estamos de acuerdo en qué tipo de evaluación pensamos cuando hablamos de evaluación formativa. No sé qué te parece, Graciela. Sí, para cerrar, digamos, que nosotros ya sabemos dónde estamos parados, o sea,
hacia dónde están apuntando las evaluaciones y las actividades que le proponemos, ¿sí? Se sigue reproduciendo prácticas antiguas, ¿sí? Con objetivos que no tienen nada que ver con lo que uno lleva al aula. Entonces, nosotros sabemos esa realidad. Y lo que queremos con esta actualización es modificarla, es evolucionar hacia la verdadera evaluación formativa y en proceso, en donde el alumno realmente aprenda de manera significativa. ¿Y cómo lo va a lograr? Resaltando y desarrollando sus capacidades. Cada una de las ciencias y cada una de las áreas curriculares tienen sus especificidades. Entonces, ir inyectando desde cada una de las disciplinas con un trabajo también puede ser interdisciplinario, ¿sí? Una evaluación también integrada, pero en base al desarrollo de capacidades, para que el alumno de aquí a 5 o 6 años, nuestros alumnos de aquí a 5 o 6 años, pueda realizar esa valiosa evaluación jurisdiccional que recién les presenté, porque de hecho está bien encarada, pero no está contextualizada. Entonces yo creo que debemos ir hacia esa línea. En este caso debemos seguir por el hilo conductor, que es la lectura y escritura, porque es transversal a todas las áreas curriculares, de manera interdisciplinaria, pero después seguir trabajando de esa manera y seguir evaluando de manera formativa, formar a nuestros alumnos y que no se nos desvirtúe el objetivo de cada uno de nosotros, que creo que es el denominador común, que es el que el alumno aprenda significativamente y rever cómo es que estamos queriendo llegar a ese objetivo tan preciado por cada uno de nosotros, que se llega, colegas, de una única forma, pensando, creando, dedicándole tiempo. Sé que no hay tiempo, pero cuesta arrancar, después uno ya lo hace automáticamente, el pensamiento después llega, después de un tiempo se lo hace, digamos, cotidiano en nuestro quehacer docente, en nuestras prácticas, y lo vamos a lograr, pero sí hacemos ya un cambio desde ahora. ¿Cómo hacemos ese cambio? ¿Cómo podríamos hacer ese cambio? Y revirtiendo este tipo de actividades y poniendo preguntas para pensar actividades o problemas que no tengan una sola solución, que tengan muchas soluciones y que esas soluciones sean planteadas por los alumnos, que abran la cabeza de los alumnos y que verdaderamente se ponga en marcha ese aprendizaje significativo en ellos y obviamente contextualizado. Bueno, eso sería todo por mi parte, Manuel. No sé si alguien quiere agregar más o vos querés agregar algo para no extendernos mucho. No, por eso, más que nada, dejar abierto esta última instancia de cierre por si hay alguna duda o, o sugerencia también. Yo en los módulos anteriores había colocado un foro de consultas, pero el tema es que con los foros no salta la notificación. Entonces, obviamente que no voy a estar 24 horas pendiente ahí a ver si aparece alguna. Entonces, la sugerencia de mi parte es que se comuniquen por mensajería interna, sobre todo si son cuestiones urgentes, porque eso sí creo que he respondido de forma inmediata a cada consulta que se ha hecho por mensajería, no ha pasado de 10 minutos, 20 minutos de respuesta, salvo, bueno, por ahí una consulta Bien. personal, pero lo que era del cursado creo que fue inmediato, entonces manejarnos por esa vía de comunicación. Y obviamente volver a agradecerles nada más por estar y por seguir y no abandonen, por Y gracias por su participación. Más allá del internet y de la poca conectividad, participaron muchos, o sea, superaron mis expectativas porque no estaba acostumbrada a la gran participación en realidad que tuvieron en este encuentro ustedes. Así que bueno, muchas gracias de mi parte y fue un gusto. Nos estaríamos encontrando en algún otro encuentro, Emanuel, juntos. sí, ¿O este en el sería módulo el número último? 4 estás conmigo otra Conmigo. vez. Perfecto. Entonces nos vemos en el siguiente módulo, ¿sí? Así que bueno, un gusto y un placer haber compartido reflexiones y experiencia con ustedes. Muchísimas gracias, colegas. Nos estamos viendo entonces pronto. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego.